Esta clase corresponde a la dictada del día 16 del 6, la primera clase teórica del módulo de locomoción, último módulo de biofísica, en el marco de la unidad 8. Em, la temática que vamos a desarrollar acá es la misma que dimos en forma presencial, donde lamentablemente no quedó bien la grabación, de manera que esta es una grabación alternativa de los temas tratados hoy en la mañana. En este módulo ustedes van a tener, a diferencia de otros años, dos clases teóricas. Va a haber una reestructura de temática respecto a otros años. Si alguno de ustedes cursó en el 2025 o 2024, verán que hay algunas temáticas que están organizadas de forma diferente. El material de estudio también cambió muy levemente el material teórico, que también está organizado en cuatro partes. Ese material está disponible en el EVA. Al final de la pestaña de teóricos de biofísica, ustedes van a ver un material teórico de esta temática de estudio de la locomoción, y ese es el material que van a tener como referencia para esta última parte del curso. Por otra parte, las discusiones grupales han tenido algunos cambios debido a la reestructura de reducción de teóricos que tuvimos de este tema. Y bueno, si bien hay una parte que es común a otros años, hay algunas preguntas nuevas y está organizada de forma diferente. En esta primera clase, nosotros vamos a hablar de evaluaciones funcionales y su relación con capacidades musculares. En particular, el, el eje de la clase o los temas a tratar van a seguir cuatro puntos. Primero voy a hacer una referencia relativamente breve a los principales abordajes metodológicos para la evaluación funcional instrumentada en el estudio de la locomoción, del movimiento en general, pero en particular de la locomoción y más en particular todavía de la marcha humana. Luego vamos a centrarnos en dos puntos que tienen que ver con el análisis de la marcha humana normal. Primero vamos a hacer referencia a este tipo de locomoción desde una perspectiva espaciotemporal, y luego vamos a centrarnos en otra de las metodologías de análisis que tiene que ver con el registro de fuerzas, y un poquito vamos a hacer referencia a la actividad muscular. Y finalmente, en los últimos minutos, vamos a discutir muy brevemente, pero no por breve deja de ser importante, el concepto de calidad muscular, y en particular este concepto desde un enfoque funcional. Entonces, para comenzar, los abordajes metodológicos, ustedes van a ver en el repartido que no están explicados como un punto separado. Están tratados a lo largo de los diferentes temas. Cuando es necesario hacer referencia a alguna metodología en el material escrito que tienen para estudiar, ahí hacemos referencia. Pero en la clase vamos a comenzar por este punto y los vamos a abordar en forma separada. Estos enfoques que tienen que ver con la evaluación del movimiento eh, están dentro de lo que es el área de la biomecánica. Entonces, la biomecánica, como su nombre lo indica, es una disciplina que tiene que ver con el análisis de fenómenos biológicos, principalmente desde un enfoque de la física mecánica, o sea, con ideas, con teorías, con conceptos de la física mecánica, principalmente. Pero no únicamente, también se toman en cuenta otras áreas, otras disciplinas. Es la biomecánica un área colindante, y muchas de las preguntas biomecánicas, al menos las que tienen que ver con este contexto en el que estamos nosotros, son preguntas de tipo fisiológico, o sea, que tienen que ver con la fisiología en este caso del movimiento. Entonces existe una relación muy íntima entre las cosas que vamos a hablar hoy y las bases sobre músculo esquelético que estuvimos abordando en la primera parte de la intervención de biofísica en este curso. Em, bueno, la biomecánica como disciplina en general permite evaluar varias cosas. En primer lugar, es posible a través de análisis biomecánicos analizar las propiedades de los materiales que constituyen las estructuras que conforman el aparato locomotor.
Es posible a través de abordajes biomecánicos también analizar las cargas, estudiar las cargas que estas estructuras deben de soportar o que generan al interactuar con el entorno. También desde otro enfoque biomecánico es posible analizar la disposición del cuerpo o de los segmentos corpóreos, en que podemos dividir el cuerpo para su análisis, el movimiento del cuerpo en el espacio. Es posible, con otra metodología de las que vamos a abordar hoy, analizar la actividad muscular que están haciendo nuestros músculos a medida que nos movemos. Y finalmente, y esto va a ser el foco de la clase próxima, es posible hacer abordajes que permitan estimar la economía y la eficiencia del movimiento. Economía y eficiencia son dos conceptos muy importantes en estas dos clases y en su momento las vamos a definir en forma precisa. Em, bueno, en cuanto a los abordajes metodológicos, una, los más importantes en lo que vamos a estar tratando son estos tres que aparecen en el segundo escalón aquí en la diapositiva. Em, Esos tres abordajes tienen que ver con diferentes tecnologías que nos permiten analizar el movimiento de una forma cuantitativa. Aquí aparecen los nombres: dinamometría, cinemetría y electromiografía. La dinamometría hace referencia a todos aquellos sistemas o sistemas de medida que nos permiten registrar fuerzas, fuerzas externas. ¿A qué me refiero con fuerzas externas? A fuerzas que nuestro cuerpo hace sobre un dispositivo o que haría sobre el entorno. Em, la cinemetría es una técnica que nos permite analizar variables de tipo espacio-temporal. O sea, a través de cinemetría nosotros podemos tener un registro de posición, velocidad y aceleración, tanto en términos lineales como angulares. Y la electromiografía es una metodología que lo que permite es analizar la amplitud y los tiempos en que se van activando los diferentes músculos y bueno, y una secuencia temporal también de activaciones musculares. Ven que arriba está citada otra técnica, la antropometría, que tiene que ver con las medidas, la estimación de las dimensiones y distribuciones de masa del cuerpo. Y esos datos son muy importantes, por eso está colocado encima de la cinemetría, son muy importantes para poder hacer una reconstrucción espaciotemporal del cuerpo, ya veremos por qué. Y bueno, finalmente, estas tres metodologías, estos tres abordajes metodológicos, permiten obtener datos que nosotros podemos incorporar en modelos teóricos que permiten hacer estimaciones de la economía y la eficiencia, que como dije, definiremos luego en forma más precisa. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de la técnica de dinamometría y en particular de uno de los sistemas de registro que tiene más sentido en el contexto del tipo de movimiento sobre el que nos expandiremos luego. Y, y bueno, en general, también vamos a hablar de los tipos de registros que se obtienen y vamos a ver qué parámetros podemos obtener y qué variables se pueden obtener con este tipo de sistemas. En general, los sistemas que permiten registrar fuerzas se llaman dinamómetros. Y hay muchos tipos de dinamómetros. Tenemos desde dinamómetros manuales, por ejemplo, que permiten registrar la fuerza prensil que una persona realiza. Tenemos sistemas que se deforman y que permiten registrar fuerza, como sistemas como Dinavan, que se utilizan mucho en rehabilitación, que se están utilizando mucho desde que fueron creados y bueno, y tienen una utilidad muy grande en la rehabilitación. Pero en este caso, el dispositivo que nos interesa más y al que vamos a hacer referencia son las plataformas de fuerza. Una plataforma de fuerza básicamente es una base muy rígida que por debajo tiene un conjunto de sensores que están dispuestos en diferentes direcciones del espacio y que van a sufrir deformaciones asociadas con una presión que se va a ejercer sobre esta superficie dura que aparece aquí. Em, las
Las plataformas de fuerza, entonces, pueden ser de distintos tipos, pero la que nos interesa a nosotros o los registros que vamos a estar discutiendo a continuación son obtenidos con plataformas que van ubicadas a nivel del piso y que, bueno, que utilizan para registrar la interacción de los pies durante la caminata, por ejemplo, o durante la carrera, eh, durante estas acciones, durante estas acciones motoras. Las fuerzas son cantidades vectoriales, eso seguramente lo recuerden de su época liceal, y como cantidades vectoriales se pueden descomponer en las diferentes direcciones del espacio, en los diferentes ejes del espacio. Em, las plataformas de fuerza dan, si bien nosotros hacemos una fuerza que tiene una dirección y un sentido en el espacio, es un vector que va variando instante a instante en el tiempo, cuando nosotros interactuamos con la plataforma, hacemos fuerza sobre la plataforma nos brinda como información los distintos componentes por separado. Entonces podemos observar la componente de fuerza en la dirección vertical, en una dirección antero-posterior, que se define como aquella dirección en la que se da principalmente el movimiento, y una dirección medio-lateral que es perpendicular a esta que nombré anteriormente. Lo que están viendo ustedes ahí en imágenes es una componente vertical de fuerza registrada durante el apoyo de un pie sobre la plataforma cuando una persona pasó trotando sobre la plataforma de fuerzas. La vamos a utilizar, si bien el centro de la clase de hoy es hablar de la marcha humana, no de la carrera, la vamos a utilizar como ejemplo para poder definir algunos parámetros que son comunes tanto a la carrera como a la marcha. Entonces, siempre que ustedes se enfrenten a una gráfica, tienen que tratar de identificar lo que están viendo. En este eje vertical nosotros tenemos valores de fuerza en newtons. En el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos. Acá tenemos una línea de base 0. Más arriba tenemos un valor marcado constante, una recta que marca un valor constante que corresponde al peso corporal. El peso corporal es un valor de fuerza que nosotros obtendríamos si nos paramos y nos quedamos quietitos sobre la plataforma. La componente vertical sería igual a nuestro peso corporal. Y se pone en general como referencia para ver qué magnitud alcanzan las fuerzas en relación a ese valor que es nuestro propio peso corporal. Si vemos esta gráfica, observamos claramente que existen dos máximos, un máximo relativo y un máximo absoluto, que ocurre un poco después. Esta es la forma clásica de una componente vertical de fuerza para el apoyo de un pie durante el trote, y también parecida a esta forma, ya la veremos después, es la que tiene la componente vertical de fuerza durante la marcha humana. Em, Este primer puntito acá, indicado con la letra A, ese primer máximo relativo, se le llama pico de impacto y es un parámetro considerado en la evaluación, tanto de la carrera como de la marcha. Y este segundo valor máximo que aparece acá, indicado con la letra C, se llama pico de empuje y también es un parámetro que permite caracterizar eh, aunque sea general, en forma general, este tipo de curvas. Después ustedes ven que estos valores se alcanzan en un determinado tiempo y aparecen aquí indicadas dos pendientes, una con la letra B y otra con la letra D, que esas pendientes vienen a ser una linealización de los valores que se obtienen aquí desde el momento del contacto hasta el momento que se alcanza el valor máximo, este máximo relativo A. Y esa pendiente, esa relación, ese cociente entre el valor máximo y el tiempo en que se alcanza ese valor, se llama tasa de fuerza. O sea que la tasa de fuerza
es este, es un indicador de lo rápido que se llega a un determinado valor característico de la curva de fuerza, en este caso el pico de impacto, y por lo tanto esta pendiente se llama tasa de impacto. Y es muy importante, la tasa de fuerza, sobre todo la tasa de impacto, es muy importante en la evaluación desde el punto de vista funcional, porque más allá de que este valor sea alto o no, ¿tá? Importa mucho la rapidez con que se llega a este valor máximo, porque nuestras estructuras biológicas tienen cierta viscosidad, todas las estructuras biológicas que componen el aparato locomotor tienen cierto grado de viscosidad, y eso implica que el comportamiento mecánico es diferente según la velocidad con la que deben de sufrir una determinada fuerza. Entonces, ejercen una resistencia a la deformación distinta cuando es un mismo valor de fuerza se aplica en forma más rápida. Bien, hay un comportamiento mecánico diferente dependiente de la velocidad. Bien, entonces, con las plataformas de fuerza podemos obtener, no únicamente, pero podemos obtener valores de fuerza en sus diferentes componentes. Acabamos de ver el componente vertical de fuerza para una situación particular, que es la carrera a baja velocidad, y con ese registro acabamos de definir unos primeros parámetros de interés en una evaluación dinamométrica con plataformas de fuerza. Picos, eh, de máximo relativo y absoluto, en este caso. El primero le llamamos pico de impacto, el segundo pico de despegue, y definimos también lo que es una tasa de fuerza o tasa de carga. Lo que ven acá es un ejemplo, hemos tomado un ejemplo muy utilizado en el deporte, es un tipo de salto vertical, para poder discutir un poquito ¿qué otras variables pueden obtenerse con un registro de una de las componentes de fuerza? Nuevamente, el componente que nos va a interesar es la componente vertical de fuerza. Este salto que ustedes ven acá se llama salto con contramovimiento. El sujeto comienza en la posición de pie, baja hasta una flexión aproximada de 90 grados de flexión de rodilla en el plano sagital sin detenerse y en forma lo más rápido posible, intenta ir hacia arriba, o sea, hay un descenso del centro de masa corporal, hay una elevación del centro de masa o del cuerpo, muy rápida, o sea, una transición muy rápida entre el descenso y la subida, y bueno, y lo que busca el sujeto es alcanzar la máxima altura posible y luego vuelve a aterrizar. Lo que vemos acá es el registro de la componente vertical de fuerza durante la ejecución de este gesto. En este primer instante de tiempo aquí, el sujeto está de pie sobre la plataforma, el registro que ustedes observan correspondería, el promedio de lo que está registrado ahí correspondería a la fuerza-peso del sujeto, en este caso unos 700 y algo de newtons, 750 newtons. Luego ven un pequeño artefacto aquí de aumento de fuerza que tiene que ver con una pequeña elevación, un pequeño contrabalanceo que suele ser inevitable en este tipo de movimiento. Luego hay un descenso de la componente vertical de fuerza. El sujeto al comenzar la fase de descenso o contramovimiento se deja caer un poquito y si se deja caer quiere decir que la fuerza neta que está actuando sobre el centro de masa del sujeto es menor durante un periodo de tiempo a la fuerza peso, y eso es lo que vemos acá. Bien. Y luego comienza a frenarse, entonces en un momento esa fuerza tiene que comenzar a aumentar para no irse al piso, y aumenta, 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 aumenta hasta llegar a un máximo, y luego disminuye hasta hacerse cero cuando el sujeto está en el aire. Este otro pico que ven acá se da cuando el sujeto vuelve a aterrizar. Y como ven, es un valor bastante significativamente más alto que el pico de empuje en este gesto. Y también tiene una tasa muy alta, o sea que se alcanza muy rápido luego del aterrizaje. Lo rápido que se alcance y su magnitud dependen de la técnica de aterrizaje, pero de cualquier manera este valor
suele ser muy alto y implica un riesgo nos está hablando de un riesgo importante de lesión sobre las estructuras eh, debido a una carga alta, alcanzada muy rápido. Bien, como verán en esta curva de fuerza en el tiempo, componente vertical de fuerza en el tiempo, hay indicados varios puntos con unas letras que los acompañan. Esto está aquí para que podamos hacer un pequeño análisis de las gráficas que tenemos acá al costado, que surgen de operar con esta gráfica de componente vertical de fuerza. Entonces, estas otras gráficas que tenemos acá sobre la derecha de la pantalla corresponden a registros que se obtienen operando con el valor de componente vertical de fuerza. El primero es simplemente la aceleración. Como verán, tiene exactamente la misma forma que la curva de fuerza, porque fuerza es masa por aceleración. Entonces, dividiendo la fuerza por la masa del sujeto, obtenemos una curva equivalente con valores de aceleración. Y vemos que cuando el registro de fuerza de la plataforma de fuerzas es cero, o sea que el sujeto está en el aire, el registro de la aceleración corresponde a la aceleración gravitatoria, menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. No tiene mucho más para discutir esta curva de aceleración. Si nosotros operamos con esta curva de aceleración, si integramos esta función de aceleración en el tiempo, vamos a obtener una nueva curva que va a ser la velocidad en el tiempo. Y si volvemos a integrar esta función velocidad en el tiempo, vamos a obtener una función en el tiempo que va a corresponder a la posición del cuerpo, o sea, del centro de masa del cuerpo. Yo estoy hablando del centro de masa sin haberlo definido y no lo voy a hacer ahora en forma estricta porque lo va a hacer Carlo Biancardi en la próxima clase, pero para que tengan una idea, cuando hablo de centro de masa corporal, estoy hablando, haciendo referencia al movimiento del cuerpo como un punto único. Bien, el centro de masa vendría a ser un punto que resume la distribución de toda la masa del cuerpo en este caso, del sujeto que está saltando. Bien, integramos entonces la aceleración, obtenemos la velocidad, integramos la velocidad respecto del tiempo, obtenemos la posición. Y acá, podemos hacer una lectura conjunta de fuerza, velocidad y posición del cuerpo. Fíjense que el valor máximo de fuerza que se realiza durante este gesto se obtiene muy cerquita del punto C. Y si vamos a la curva de posición del centro de masa, vemos que ese punto C es el punto más bajo del desplazamiento del sujeto. O sea, cuando el sujeto llega a esta posición de flexión de 90 grados, ahí estamos en el punto C. Así que el análisis conjunto de estas curvas nos dice que el valor máximo de fuerza durante este gesto en la vertical se obtiene un poquitito después de esta posición más baja del cuerpo. Si ahora nos vamos al análisis de la curva de velocidad, vemos que la velocidad máxima del centro de masa, o sea, del cuerpo, se obtiene en el punto D o cerca del punto D. El punto D está acá y eso ocurre cuando el sujeto ha alcanzado, ha pasado nuevamente por el registro de fuerza equivalente al peso, y eso equivale a decir, sería un punto intermedio acá entre la máxima flexión de rodilla y el momento que se despega. Sería un momento donde el sujeto pasa de nuevo por esta posición de pie, pero con los pies todavía apoyados. Ahí, cerca de ese punto, es donde se logra la máxima velocidad durante el movimiento. Y un poquito después de alcanzar esa máxima velocidad, el sujeto despega del piso. Entonces, como ven, de la curva de una componente vertical de fuerza obtenida con una plataforma, nosotros podemos obtener velocidad y desplazamiento y podemos hacer una lectura del movimiento en base a esos registros. Pero además, lo que acabamos de ver
es que el máximo de fuerza durante este movimiento no se corresponde temporalmente con el máximo de velocidad durante este movimiento. Y esto es muy importante en el contexto de la clase de hoy porque la fuerza multiplicada por la velocidad corresponde a una variable muy relevante en la evaluación de tipo biomecánico, que es la potencia mecánica. El producto fuerza por velocidad es la potencia. Y la potencia entonces va a ser otra función que vamos a obtener si multiplicamos la fuerza por la velocidad. Y la máxima potencia, vamos a ver a continuación, va a ocurrir en el momento en que el producto de estas dos cosas se maximice. Y ese momento no necesariamente tiene por qué coincidir, de hecho en este gesto no coincide, ni con el momento de máxima fuerza, ni con el momento de máxima velocidad. Aquí vemos la misma curva, aunque en otra escala que teníamos antes para fuerza en el tiempo, durante el mismo gesto que es el salto vertical, es esta línea que aparece aquí entrecortada. Luego vemos el registro de velocidad. Si observan con atención, esta curva tiene más o menos la misma forma que la curva de fuerza que veíamos antes, y esta tiene más o menos la misma forma que la curva de velocidad que vimos antes. Al cambiar de escala, pierde un poquito la relación en cuanto a la forma, se pierde un poquito la perspectiva, pero créanme que es exactamente el mismo tipo de curva. Y esto que ven acá en negro, esta curva continua, en trazo continuo negro, es la potencia, o sea, el producto de las dos cosas. Y como ven, el producto el máximo de la potencia ocurre en un momento diferente al máximo de la fuerza vertical y al máximo de la velocidad en la dirección vertical. En este gesto en particular, el máximo de potencia suele estar un poquito más cerca del máximo de valor de velocidad que el máximo de valor de fuerza. La potencia es una variable muy importante porque, como veremos sobre el final de la clase, es un indicador, un biomarcador muy relevante. Nosotros le acabamos de describir tomando como ejemplo un registro que tiene mucha relevancia en el deporte. Este gesto se utiliza en evaluaciones deportivas, en el fútbol es muy utilizado, eh, no se utiliza evidentemente en personas mayores, en personas con alteraciones en el aparato locomotor o algún compromiso, pero está bueno verlo en este ejemplo porque queda bastante claro qué es lo que ocurre. Pero la variable en sí va a tener relevancia en otros tipos de movimiento y en otros tipos de población. Bien, esta diapositiva que tienen acá resume un poco eh, la relación o el conjunto de variables que pueden ser calculadas a partir de un registro de fuerza obtenido, por ejemplo, con plataforma de fuerza. Ustedes ven en negro la forma de denotar la variable eh, y su unidad aparece en forma expandida en color azul. Entonces tenemos la fuerza se cuantifica en newtons, aunque es habitual a veces en el contexto clínico hacer referencia a equivalentes de masa para nombrar, para cuantificar la fuerza. Se habla a veces de kilos de fuerza, en realidad esa es una unidad de masa, pero bueno, lo digo porque seguramente, de hecho creo que más adelante vamos a hablar de fuerza en esos términos en algunos datos que vamos a presentar. Los newtons son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, o sea, masa por aceleración. Y si nosotros utilizamos un registro de fuerza y lo multiplicamos por la velocidad, como dije, vamos a obtener la potencia. La unidad en el sistema internacional para la potencia es el watts, son los watts. Si multiplicamos
la fuerza por el tiempo, obtenemos otra variable mecánica a la que yo no hice referencia, no le vamos a prestar demasiada atención en este curso, pero es relevante, que es el impulso mecánico. Y si hacemos el producto de fuerza por desplazamiento, obtenemos trabajo mecánico. El trabajo mecánico va a ser una variable muy relevante, van a hablar de ello y van a hacer ciertas definiciones de trabajo mecánico en la clase que viene. Y es importante decirles que el trabajo mecánico, además de corresponder al producto de fuerza por desplazamiento, también se puede calcular, y de hecho es como lo hacemos en la práctica, en evaluaciones que tienen que ver con la locomoción y con la economía y eficiencia de la locomoción. Otra forma de calcular el trabajo, decía, es como la variación de energía mecánica. El trabajo es fuerza por desplazamiento, pero también corresponde a la variación de energía mecánica. Trabajo y energía tienen la misma unidad, es el joules, los joules. Bien, hasta ahí lo que quería decirles respecto a la dinamometría, presentarles el principal instrumento en el contexto de este curso, las plataformas, ver que las fuerzas se obtienen como componentes separados habitualmente, ver que de esos componentes tomamos un componente como ejemplo y vimos qué parámetros podíamos determinar, vimos que operando con ese componente podemos obtener otras variables. Vimos también que multiplicando ese registro de fuerza por otras variables obtenemos otras variables como la potencia, el impulso o el trabajo mecánico que van a ser útiles para la evaluación tanto clínica como deportiva de tipo biomecánico. Ahora vamos a hablar de otra técnica que es la electromiografía. Las fuerzas son el resultado de la acción de nuestros movimientos. Y ese resultado depende, obviamente, de lo que pueda hacer nuestro sistema de control y nuestros músculos para lograr esas salidas que las visualizamos en forma de fuerzas, de funciones en el tiempo, ¿no? De fuerzas en el tiempo. Pero bueno, las fuerzas no nos dicen qué pasa, qué están haciendo nuestros músculos. El abordaje que tenemos para hacer una lectura de esto es la electromiografía, concretamente la electromiografía de superficie, que es una variable de técnica electromiográfica, donde el registro se realiza desde la superficie corporal. Se colocan electrodos en determinadas referencias sobre vientres musculares, de músculos superficiales, y a partir de esos electrodos nosotros podemos registrar la manifestación eléctrica de la activación muscular. Vamos a registrar cambios de voltaje en el tiempo desde la superficie corporal. Eso es un registro electromiográfico. Muy bien. Ahora es importante profundizar un poquito en qué estamos viendo cuando observamos un registro electromiográfico de superficie. Una confusión común o algo que puede generar confusión es la relación que existe entre el potencial de acción a nivel de una fibra y un registro de, de la manifestación eléctrica desde la superficie corporal de la acción de un músculo. En realidad, ambos registros corresponden a un cambio de voltaje en el tiempo. Lo que ocurre es que nosotros, como vieron en el comienzo de este módulo, tenemos células excitables, fibras en nuestros músculos, que van a ser estimuladas por neuronas, por motoneuronas. Esas células, por ser excitables, cuando se pasa a determinado umbral, van a generar una respuesta eléctrica y se puede generar lo que ustedes ya analizaron en otro curso, que es el potencial de acción. Potencial de acción es un cambio de voltaje en el tiempo, medido como una diferencia entre la zona cercana al interior de la membrana y y el exterior de la membrana celular. Es un cambio de voltaje en el tiempo, pero a nivel de la membrana celular.
Eso ocurre cuando llega un estímulo a la fibra. Eso por un lado. Por otro lado, también hablaron al comienzo de este módulo que tenemos distintos tipos de fibras. Esas fibras tienen diferentes características. El profesor Pizarro, sobre el final de una de las clases de músculo esquelético, presentó a ustedes una tabla comparativa de los distintos tipos de fibras y habló de que esos distintos tipos de fibras eh, están determinados en última instancia o quedan definidos en última instancia por el tipo de estímulo que llegue a esas fibras. Discutimos también en su momento qué relación existía entre esto y distintas isoformas de la miosina, de esta proteína, que ya se discutió en profundidad su función a nivel contráctil en el músculo esquelético. Y en ese momento se nombró, y vamos a refrescarlo ahora, la, se discutió sobre la organización funcional de los músculos. Ocurre que nuestros músculos, si bien la activación se da, como vimos, que se refleja en un potencial de acción que ocurre a nivel de una fibra, la organización funcional de nuestros músculos esqueléticos no es fibra a fibra, sino que están organizados funcionalmente en lo que se conoce como unidades motoras. Y el profesor Pizarro les habló que las fibras que corresponden a una unidad motora, recordemos, es una motoneurona, y todas las fibras a las que llega esta motoneurona, todas las fibras de una misma motoneurona van a ser de un mismo tipo. Y eso está relacionado con lo que acabamos de repasar recién, que el tipo de estímulo, la frecuencia de estímulo, determina en última instancia el tipo de fibra que vamos a tener. ¿Bien? Y entonces tenemos potenciales de acción a nivel de fibras que están organizadas en unidades motoras y tenemos una señal electromiográfica que ahora está esquematizada acá abajo, corresponde a la activación del músculo en el tiempo, medido desde la superficie corporal, desde el vientre muscular en general, con electrodos que se colocan ahí a nivel de la piel, y esa señal va a ser entonces el reflejo de la sumatoria de las unidades motoras que se van a ir poniendo en juego durante un periodo de tiempo. Dicho de otra manera, esta señal que ven acá abajo es la señal electromiográfica bruta, la que registro desde la superficie, queda formada por la superposición de los cambios de voltaje en el tiempo asociados con cada una de las motoneuronas que se van poniendo en juego durante este periodo de tiempo que a los efectos explicativos lo hicimos durar un segundo. Entonces tenemos una motoneurona 1 que tiene una determinada frecuencia de estimulación. Esta frecuencia es simplemente a los efectos didácticos, no es que sea realista este valor. Tenemos una motoneurona 1 que se activa con una amplitud alta y con una frecuencia baja. Luego tenemos una segunda motoneurona que se activa con una frecuencia un poco mayor, con menor intensidad. Y luego tenemos dos motoneuronas 3 y 4 que se activan con mayor frecuencia. Y sumando todo esto tenemos este tipo de registro, que sería eso entonces la señal electromiográfica bruta. Esto que está acá sería esa señal electromiográfica bruta, y esto que aparece acá sería, o mejor dicho, esto que aparece aquí, dije mal, sería en el esquema, correspondería a esto que vemos acá, que sería una señal pura dada por la suma de todas las unidades motoras. Pero ocurre que cuando lo registramos de la superficie, nosotros tenemos muchas fuentes de ruido. Tenemos tejido adiposo, tenemos, en fin, montones de cosas que van a sumar cosas a esta señal real y nos van a dar una señal bruta con ruido. Entonces, una cuestión importante en esta metodología de análisis que nos permite hacer una lectura de la activación muscular, eh,
una primera necesidad de esta metodología es tratar de pasar de esto, que es lo que tenemos en el registro, a algo parecido a esto. Y ese proceso se llama filtrado. Una vez que se realiza el filtrado, tenemos una señal lo más parecida posible a la señal real, que corresponde a la sumatoria de las unidades motoras que están participando. Lo que podemos observar es que tenemos valores negativos acá y valores positivos. Y eso, cuando vamos a estudiar la activación, no, no nos brinda ninguna información. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer una analogía entre lo que estamos viendo acá y un tipo de señal eléctrica que ustedes seguramente estén mucho más familiarizados, que es un electrocardiograma. En un electro, ustedes tienen algo análogo a lo que estamos contando aquí, pero para el músculo cardíaco, ¿no? Para el corazón. Se colocan electrodos de registro en la superficie corporal y a partir de esos electrodos van a haber registros que son cambios de voltaje en el tiempo, que tienen un determinado patrón, por lo cíclico del corazón, y ustedes pueden identificar esos cambios de voltaje que se repiten como ondas, que tienen sus nombres, que ya los estudiarán en su momento. Pueden sacar muchas conclusiones de ese tipo de registro. Ese tipo de registro del electro es también un registro de actividad de la manifestación eléctrica desde la superficie corporal. Y en esos registros, esas ondas que ustedes van a ver, ven que tienen valores positivos hacia arriba y valores negativos. Y eso se debe a simplemente la posición que tienen los electrodos respecto a los eventos que están ocurriendo a nivel cardíaco. Bueno, acá en el músculo esquelético pasa lo mismo. Ustedes tienen un punto de registro fijo desde donde están mirando, vamos a decir así, visualizando la activación, y según la dirección y la zona en que se esté dando la activación muscular, la señal va a tomar valores positivos o negativos. ¿Tá? No voy a profundizar mucho más en eso, lo van a ver en detalle, los porqué del signo lo van a ver en detalle cuando estudien en la unidad 11 cuando hablen de electrocardiograma. Ahora simplemente quédense con la idea de que los valores negativos o positivos, este valor negativo no significa una activación negativa, simplemente refleja desde dónde estoy mirando, registrando las cosas, ¿no? Y entonces, para poder hacer una interpretación más clara, más fácil, esta señal habitualmente, en general, se rectifica, se vuelve toda positiva, como ven acá. Y luego, para poder sacar conclusiones de esto, además tenemos que hacerlo más prolijo. Y entonces, otro proceso que requiere la electromiografía de superficie es un suavizado. ¿Tá? Entonces acá tenemos, a partir de este tipo de señales que vemos acá, es de donde se sacan conclusiones de la activación muscular en el tiempo. Una cosa más es que cuando se hacen este tipo de registros y se quiere analizar el comportamiento de los diferentes músculos, aquellos que se pueden registrar, ¿no? No todos son registrables con electromiografía de superficie, eh, es necesario hacer normalizaciones, tanto en amplitud como en el tiempo. Normalización temporal, normalizaciones en amplitud. ¿Por qué es necesario hacer una normalización en amplitud? Bueno, imagínense que ustedes quieren comparar la actividad muscular del bíceps de una persona que tiene un volumen muscular muy grande, un desarrollo muscular muy grande, con otra que tiene un desarrollo muscular deficiente, ¿está? Por debajo de lo normal. ¿Qué ocurre? Pues si ustedes hacen un registro de la actividad eléctrica, seguramente la persona que tiene mayor volumen muscular va a tener un nivel de activación más grande. Pero de repente la actividad que están midiendo, supongan que es un movimiento de, de flexo-extensión del antebrazo respecto al brazo, se están haciendo con una mancuerna esto. De repente la mancuerna que usan para hacer la medida tiene una masa baja
Y para la persona de volumen muscular menor, eso implica un esfuerzo importante. Para ese bíceps, ese esfuerzo es importante. Sin embargo, para la persona que tiene un gran desarrollo, no. Entonces, aunque la amplitud de la señal en el que tiene mayor volumen muscular sea mayor, de pronto esa amplitud, en términos relativos, no es tan significativa como para la persona que tiene un menor desarrollo muscular. Para poder entonces hacer comparaciones en este sentido, se hacen normalizaciones por la amplitud. Y entonces se corrige todo el valor de la señal respecto a algún valor de referencia. Y ese valor de referencia, el más común, suele ser el valor máximo de la señal durante una contracción voluntaria máxima. La contracción isométrica máxima voluntaria, se toma el registro máximo y luego la señal real que queremos cuantificar la dividimos por ese valor. Y entonces nos quedan términos porcentuales a la contracción voluntaria máxima. Y de esa manera podemos comparar el nivel de activación relativo dejando de lado el efecto del tamaño muscular. Esto también es válido para comparar diferentes tipos de músculos, músculos más grandes de una misma persona contra músculos más pequeños. Bien. Y otra cosa que se suele hacer es una normalización temporal. Esto no siempre es necesario, pero se suele hacer. Si nosotros queremos comparar la actividad de un músculo durante un periodo de tiempo dado, como vamos a ver más adelante, durante un ciclo de marcha, por ejemplo, entonces por ahí estamos comparando personas a los que el ciclo les tiene diferente duración. Entonces, para poder comparar lo que pasa con la activación tomando como unidad del ciclo de marcha, debemos de llevar ese tiempo a un mismo valor y podemos hacer el porcentaje del ciclo, que es muy habitual, y ver entonces el tiempo en relación a esa medida. Es como superponer las señales, digamos, haciendo común la duración. Bien, con ese tipo de información, esas variaciones, se pueden hacer muchas cosas, pero la más simple y la más este, informativa, más informativa no, sino la más fácil de visualizar y la que pusimos como ejemplo en este curso para ustedes, son los diagramas como los que se presentan acá, que se llaman diagramas de activación e inactivación o diagramas on-off. ¿Qué son estos diagramas? Estos diagramas son, acá tenemos un eje temporal, está puesto en porcentaje, esto es porcentaje del ciclo, de duración del ciclo de marcha, que ya definiremos. Y lo que, lo que aparece aquí, cada barrita hace referencia a el tiempo en que el nivel de activación de un músculo dado, por ejemplo el glúteo mayor, tiene un valor significativo por encima de un valor umbral para la actividad que se está registrando. Entonces, aquí tenemos que el glúteo mayor está significativamente activo durante todo este tiempo, deja de estarlo durante todo este otro y vuelve a estarlo en este tiempo. El psoas no está activo durante todo este tiempo, tiene una activación significativa a partir de acá que culmina por acá. ¿Está? Y así. En este esquemita, además, tienen distintos colores según la activación de ese músculo, sea excéntrica, se dé en un régimen excéntrico o concéntrico. O sea, según el músculo puede estar activo mientras es estirado o mientras se está cortando. ¿Tá? Esa información no surge de la electromiografía, pero en este esquema se pone para que sea un análisis más preciso luego con acciones a nivel articular, ¿no? Que vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Bien, culminamos así con la electromiografía y pasamos a la última metodología que les quiero comentar y que es la más importante, si se quiere, en el contexto de esta clase, porque tiene que ver con el registro de variables espaciotemporales, que es de lo que vamos a continuar hablando luego al hablar de la marcha humana normal.
Entonces, la cinemática, como dijimos, consiste en el registro que permite obtener variables de tipo espacio-temporal. O sea, con cinemetría podemos obtener posición, velocidad, aceleración, tanto del cuerpo completo como de los segmentos corporales. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, esto se logra con cámaras, eh, tomando el registro del movimiento del cuerpo con un conjunto de cámaras. Esas cámaras, los sistemas, la mayoría de los sistemas de registro cuentan con cámaras infrarrojas que rastrean o ubican puntos que son colocados en referencias anatómicas del cuerpo, a partir de los cuales, utilizando datos tabulados en general, a veces se puede hacer de una forma más precisa esto, pero en general datos que parten de tablas, encontrar la ubicación de cada uno de los segmentos corporales. La cantidad de segmentos corporales depende del tipo de análisis que se quiera realizar. Si estamos analizando un movimiento como la caminata, la marcha, suelen utilizarse entre 11 y 15 segmentos corporales para representar el movimiento del cuerpo. Y eso es suficiente también para describir los movimientos articulares más importantes. Pero esto, como dije, depende del estudio que se quiera realizar. Si ustedes quieren estudiar el movimiento de la mano tocando el piano, evidentemente esto no va a ser el modelo que van a utilizar, se va a usar un modelo puntual para la mano, con división en distintos segmentos, contemplando las distintas articulaciones. Si se quiere estudiar el tren inferior con bastante detalle, se pueden usar otros modelos más precisos para dividir en segmentos el pie, por ejemplo, y ver movimientos relativos de las distintas partes del pie. Y también cuando se estudia el cuerpo completo, se pueden usar distintos modelos. Hay modelos más simples que toman en cuenta con 18 marcadores, por ejemplo, para reconstruir 11 segmentos, como dije. Hay otros donde se colocan muchos más marcadores, como es el ejemplo que tienen acá, 40 y pico de marcadores, algunos que son, corresponden a reperes anatómicos y algunos que son marcadores técnicos, se llaman marcadores técnicos. Eh, y bueno, en definitiva, el tipo de modelo que se usa en cinemetría depende mucho del objetivo de lo que se quiera medir. Bien, y no siempre un modelo más complejo o con más marcadores resulta mejor para lo que se quiere medir. El modelo depende mucho de lo que se quiera medir. En los estudios de locomoción a los que vamos a hacer referencia más adelante, en la clase que viene, solemos usar un modelo con 18 marcadores, donde el cuerpo es simplificado como 11 segmentos rígidos articulados. Bueno, esto que ven acá es simplemente a los efectos ilustrativos. Vemos la secuencia de pasos desde la ubicación de los marcadores en el espacio, la reconstrucción usando un determinado tipo de modelo. Y bueno, acá vemos un poquito la pantalla de uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial. Es el sistema de la empresa, el Nexus de la empresa Vicom. Los 4 laboratorios que hasta donde yo sé existen en Uruguay de estudio del movimiento usan el mismo sistema. Eh, Acá, esto es bastante importante, vemos los dos tipos eh, de sistemas de referencia que se utilizan para la reconstrucción del movimiento. Para estudiar el movimiento del cuerpo completo, debemos de ubicar un sistema de referencias en el espacio con un 000, indicando los diferentes ejes para describir el movimiento. Este tipo de sistema es un sistema inercial. Y para describir los movimientos articulares es necesario construir o asumir centros perdón, sistemas de ejes locales que van ubicados en los centros articulares. En este caso, el ejemplo muestra el sistema ubicado a nivel de la rodilla. Dos sistemas de ejes entonces para hacer un análisis del movimiento con una técnica de cinemetría.
Bien, pasemos ahora a hablar de el análisis de la marcha humana normal. Lo vamos a hacer principalmente de una perspectiva espaciotemporal, por eso les decía que la última de las metodologías era importante para nosotros. ¿Por qué elegimos hablar de marcha en este curso o de caminata? Porque, bueno, porque esta es la forma más habitual que nosotros tenemos de desplazarnos. Es la forma de locomoción que usamos con mayor frecuencia y como es la forma que usamos con mayor frecuencia, bueno, cuando hay un compromiso que, que afecta la marcha, eso se traduce en una disminución de la calidad de vida y bueno, es un problema, puede llegar a ser un problema de salud importante. Para poder definir la marcha como forma de locomoción, podemos ayudarnos respondiendo estas dos preguntas que siguen abajo. ¿Qué la caracteriza como tipo de locomoción y por qué es que cuando elegimos desplazarnos en general elegimos hacerlo caminando y no con otra de los patrones locomotores que tenemos los humanos? Por ejemplo, la carrera o el salto. Bueno, responder esas dos cosas nos ayuda a establecer una definición de la marcha, porque la marcha es una forma de desplazamiento que se caracteriza por tener un patrón cíclico que lo elegimos porque resulta relativamente económico. O sea, la marcha, ante todo, es una forma para nosotros los humanos de desplazamiento económico. O sea, que implica que nuestros músculos gasten poco ATP. ¿Bien? Vamos a ver más adelante que esto tiene una explicación bastante clara. La razón por la que esto es así tiene que ver mucho con la biomecánica y bueno, y la vamos a explicar en extenso en la clase próxima. Como la marcha, bueno, en los humanos además tenemos otra cosa, ¿no? La marcha de los humanos tiene la característica de que es una forma de locomoción donde al menos siempre uno de nuestros pies está en contacto con el piso. Cuando hay fase de vuelo real, eso deja de ser marcha, deja de ser caminata. Como dijimos, tiene un patrón cíclico y este patrón, este ciclo que podemos definir es la unidad para su estudio. Bien, y un ciclo de marcha queda definido desde un evento puntual que tiene que ver con la interacción de uno de nuestros miembros inferiores con el piso hasta que se vuelva a repetir ese evento. Y ese evento es el apoyo de un pie. Y en general, nosotros vamos a considerar un pie de referencia para describir el ciclo y ese pie, por convención, en situación saludable, va a ser el pie derecho. Si existe una simetría, si existe un compromiso, no podemos asumir un pie como referencia o si lo asumimos tenemos que tener claro si ese pie está alterado o tiene algún problema o no. ¿Bien? O el movimiento de ese pie tiene algún problema o no. Un ciclo de marcha va entonces desde el apoyo, el primer contacto del pie de referencia, hasta que se vuelve a dar ese mismo evento, hacia un nuevo contacto de ese pie de referencia. Y por lo tanto, un ciclo de marcha abarca dos pasos. Esto que ven acá es una subdivisión del ciclo de marcha en diferentes subfases. La primera y obvia es que la que acabo de decir, un ciclo de marcha abarca dos pasos. Desde el contacto del pie derecho hay un avance del pie izquierdo y es un primer paso, y luego hay un segundo paso donde avanza el otro pie. Otra forma de subdividir el ciclo para su estudio es en una fase, tomando como referencia el pie de referencia, una fase de apoyo de ese pie, un periodo de tiempo en el cual ese pie está apoyado, y una fase en la que ese pie está en balanceo, o sea, se despegó del piso. Y una tercera división que podemos realizar
y que va a ser la principal a lo largo de este curso, es en una fase de doble apoyo, cuando contactamos con el pie derecho, el pie izquierdo estaba todavía apoyado, ahí tenemos una primera fase de doble apoyo, donde el pie derecho se encuentra adelante y nos está frenando, y el pie izquierdo está apoyado atrás y nos está impulsando. Luego, en un momento, el pie izquierdo se levanta y tenemos una fase de apoyo simple con el pie derecho, que es el de referencia. Luego, vuelve a contactar el pie izquierdo, pero ahora está por delante y es el pie que frena mi cuerpo, mientras que el derecho me está impulsando, hasta que el pie derecho se despega y entra en balanceo, y ahí quedamos en una fase de apoyo simple con el pie contralateral, o sea, con el izquierdo. Como ven, esta fase de apoyo simple izquierdo coincide con la de balanceo derecho. Esta subdivisión les recomiendo que la tengan siempre en cuenta al analizar lo que vamos a ver más adelante, los valores angulares, los valores de fuerza, de los pies contra el piso. Tengan en cuenta más o menos la duración que tiene cada una de estas fases de doble apoyo, apoyo simple, segundo doble apoyo, balanceo o apoyo simple izquierdo. Bien, esta otra subdivisión que aparece acá más arriba, no la vamos a tener muy en cuenta en este curso, porque a diferencia de las anteriores, es más difícil, es menos objetiva, más difícil de cuantificar. El inicio y fin del doble apoyo, inicio y fin de un apoyo simple, es bien fácil de determinar, es posible de cuantificar con bastante exactitud. Sin embargo, estas tareas en las que se puede dividir el ciclo son algunas un poco difíciles de determinar o de identificar. Por lo tanto, en el marco de este curso, hasta acá, desde abajo hacia arriba, hasta acá va a ser el nivel de subdivisión del ciclo que vamos a hacer, y las dos principales van a ser estas dos que están acá en el medio, apoyo y balanceo, y estos cuatro subfases que aparecen aquí arriba, dobles apoyos y apoyos simples. Bien, eso es una subdivisión del, del ciclo de marcha. Dijimos que la marcha era una forma de locomoción económica, eh, pero esa economía, ese gasto de energía va a ser dependiente de la velocidad a la que nos desplacemos, la velocidad media, promedio a la que nos desplacemos. Durante un ciclo, nuestra velocidad va a ir cambiando instante a instante porque los pies me van a ir frenando y reacelerando, y ese juego de acciones van a determinar los cambios, fluctuaciones en la velocidad. Pero si tomamos el ciclo como unidad de medida, podemos definir una velocidad media del ciclo o velocidad media de desplazamiento. Y esa velocidad va a cambiar la velocidad va a afectar muchas cosas en este tipo de locomoción. Entonces, va a haber una diferente economía, como decía, según diferente gasto de energía, según la velocidad media a la que caminemos, y nosotros, las- si somos saludables, relativamente jóvenes, vamos a elegir caminar a una velocidad que se acerque mucho a la velocidad más económica. A la velocidad más económica, la que nos permite gastar menos energía, le vamos a llamar velocidad óptima. Y luego vamos a ver cómo cambian muchas variables o qué valores toman muchas variables que nos permiten evaluar la función de movimiento en relación a esa velocidad óptima. Esa velocidad que nosotros elegimos naturalmente caminar se llama velocidad autoseleccionada. Y cuando somos sanos y relativamente jóvenes, nuestra velocidad autoseleccionada se va a acercar mucho a la velocidad óptima. Pero cuando hay un compromiso de cualquier tipo o una condición que nos aleja del óptimo, estas velocidades, la velocidad a la que elegimos caminar, la autoseleccionada y la óptima, se van a alejar. ¿Tá? En general, va a haber una tendencia a autoseleccionar velocidades que están por debajo de la óptima, en la mayoría de los casos.
Bien, ahora bien, esta velocidad a la que elegimos caminar va a quedar dada o la podemos variar usando diferentes estrategias. Si pensamos en el acto de caminar, una forma de cambiar la velocidad es alargar los pasos y otra forma es realizar más cantidad de pasos por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad queda compuesta por dos variables. La frecuencia, hablando en pasos o en ciclos, ¿no? La frecuencia de paso de ciclo, cantidad de ciclos por segundo que podamos realizar y el largo de cada uno de esos ciclos o pasos. Ustedes acá ven una gráfica para los cambios en la longitud del ciclo cuando caminamos a diferentes velocidades medias. En estas gráficas vemos, cada puntito representa un valor promedio de un grupo de sujetos, varios estudios, varios ensayos, ¿no? Varias pasadas, y los bigotitos estos indican la variabilidad. ¿Qué vemos acá? Que a bajas velocidades hay bastante más variabilidad del largo de paso que realizamos que a altas velocidades. Lo mismo, algo parecido pasa con la frecuencia de paso, con la frecuencia de ciclo. Otra cosa que vemos es que hay un aumento tanto de la longitud como de la frecuencia. Cuando aumentamos la velocidad, vamos cambiando esas dos cosas en forma más o menos conjunta. Cambia más rápido la frecuencia primero que la longitud, después cambia un poquito más la longitud que la frecuencia. Y una cosa que podemos observar es que más o menos a partir de los 2 metros por segundo, la longitud queda bastante estable, no cambia mucho, pero la frecuencia puede seguir aumentando. Entonces, lo que dice esto, lo que nos dicen estas gráficas es que cuando queremos aumentar la velocidad, ponemos en juego estas dos cosas, somos capaces de variar estas dos variables, pero llegada a determinada velocidad hay una limitante a la longitud de paso y para poder aumentar la velocidad durante la caminata, ¿no? La estrategia que nos queda es aumentar la frecuencia, podemos aumentar un poquito la frecuencia. Llega un punto en que ya no podemos aumentar ni la frecuencia ni el largo de paso y se da un cambio de patrón de movimiento y pasamos a otro régimen locomotor. Bien, ya hablamos de frecuencia y de longitud, vamos a volver a esta idea de la división del ciclo, que está indicado acá con la flecha, en una fase de doble apoyo inicial, de apoyo simple del pie de referencia, de segundo doble apoyo y de apoyo simple del pie contralateral. Eso que teníamos ahí en extendido, lo tenemos acá en el eje vertical. El eje vertical acá de esta gráfica tiene tiempo y acá tenemos, o duración, y acá tenemos diferentes velocidades promedio de marcha. Entonces, vamos a tratar de leer qué nos dicen esta gráfica que está acá a la izquierda. En gris, indicado con el número 1 y el número 3, aparecen las duraciones de los periodos de doble apoyo inicial con el 1 y de segundo doble apoyo con el 3. Y en blanco aparecen las duraciones de el periodo de apoyo simple con el pie de referencia y el periodo de apoyo simple con el pie contralateral, o sea, de balanceo del pie de referencia. Lo que vemos, acá estamos a una velocidad de 0, muy baja, de 0,5 metros por segundo. Y ahí lo que vemos es que desde aquí hasta acá arriba tenemos la duración de todo el ciclo. Y aquí vemos cuánto dura el primer doble apoyo, el apoyo simple del pie de referencia, el segundo doble apoyo y el apoyo simple del pie del otro lado. Estas, estas diferencias de tiempo marcan cada una de esos valores. A medida que aumentamos la velocidad media, vamos a irnos a un extremo, acá a unos 2,5 metros sobre segundo. Vemos que
Esta es la duración del primer doble apoyo, esta es la duración del apoyo simple, esta es la duración del segundo doble apoyo y esta es la duración del apoyo simple del pie, con el pie contralateral. Que vemos que a medida que aumenta la velocidad media, la duración real del tiempo que estamos en doble apoyo, primer doble apoyo y segundo doble apoyo, cae significativamente, mientras que la duración del apoyo simple más o menos se mantiene. De este otro lado acá tenemos valores reales, ¿no? Y otra cosa que vemos de este lado es que hay para cada valor de velocidad hay una simetría entre el doble apoyo cuando tenemos un pie delante y otro atrás y en la situación contraria. Y hay una simetría también, simetría, en la duración de los apoyos simples. Esto es en una situación saludable. Si tenemos una alteración, esta simetría puede no existir, ¿tá? Para cualquiera de las dos fases que estamos hablando. Dos tipos de fase que estamos hablando. Bueno, ahora esta otra curva que ven acá muestra lo mismo, pero en términos relativos. O sea, tenemos los valores de apoyo doble divididos por la duración del ciclo para cada velocidad y los valores de apoyo simple divididos por la duración total del ciclo para cada velocidad. Cuando hacemos esos cocientes, vemos que el doble apoyo, el tiempo de doble apoyo, tiende en términos relativos a la duración del ciclo, tiende a disminuir a medida que aumentamos la velocidad media de marcha y que el tiempo de apoyo simple tiende a aumentar. Bien, terminamos con las variables espaciotemporales más generales, más descriptivas, más generales. Vamos a pasar ahora a hablar de variables, otro tipo de variable espaciotemporal, que son los valores angulares. Vamos a tomar tres ejemplos y en un mismo plano, que es el plano sagital, o sea, el cuerpo visto de costado, digamos, en un corte sagital. Y las tres articulaciones que vamos a describir, porque son las más representativas, las más fáciles de entender y también tienen una aplicación muy importante, son la cadera, la rodilla y el tobillo. Para empezar, vamos a ver qué tenemos en cada una de estas curvas. Del lado izquierdo ustedes ven un valor promedio en negro para el ángulo de cadera en el plano sagital y en gris aparece la variabilidad considerada normal para los valores del ángulo de cadera en el plano sagital. De este otro lado, del lado derecho, tenemos en negro la misma curva promedio que teníamos acá, la tenemos acá. La variabilidad no aparece indicada, pero tenemos otras dos curvas que corresponden a las variaciones angulares de rodilla en el plano sagital cuando vamos a una velocidad mayor, 6 kilómetros por hora, y a una velocidad menor de 2 kilómetros por hora, digo bien. Entonces, estos registros de valor angular de cadera en el plano sagital se obtuvieron a una velocidad de 4 kilómetros por hora, son estos mismos que tenemos acá, y después tenemos el registro del ángulo a 6 kilómetros por hora y a 2 kilómetros por hora. Bien, ahora vamos a ver de dónde salen estos valores angulares. El ángulo de cadera, o sea, cómo se define este ángulo de cadera. El ángulo de cadera va a quedar dado por la relación espacial entre un segmento proximal, que está dado por la pelvis y el tronco hacia arriba, y un segmento distal, que es el muslo. El ángulo queda formado por la proyección del segmento proximal en relación al segmento distal. Cuando el muslo, segmento distal, queda por delante de la proyección del segmento proximal,
del eje longitudinal del segmento proximal, o sea, hacia acá, tenemos un valor positivo del ángulo y eso representa una flexión de cadera. Cuando el segmento, acá no está dibujado, ¿no? Si este segmento estuviera para atrás, eh, el ángulo es negativo y ahí tenemos una extensión de cadera. Entonces, si leemos estos valores, vemos que en el momento del contacto inicial, cuando inicia el ciclo de marcha, en el momento del contacto del pie de referencia, el valor angular de cadera es un valor positivo, o sea, la cadera está en una flexión de unos más de 20 grados, 20 y pico, 30, acá lo vemos también. Luego se va extendiendo, se da una extensión real, se pasa por el cero, o sea, se pasa por el momento que los segmentos están alineados. Cuando el miembro queda retrasado en esta situación, tenemos una extensión real de cadera, luego se va dando una flexión relativa y una flexión real hasta un nuevo contacto. Bien, los valores de referencia de contacto inicial, los rangos más o menos normales de extensión son importantes porque tienen valor interpretativo en el análisis clínico de los pacientes. Eh, y también es importante ver qué pasa cuando cambiamos la velocidad. Vemos que algunos valores no cambian, por ejemplo, el valor de angular de cadera en el plano sagital en el contacto inicial, ven que no cambia, pero lo que más cambia es el rango de extensión que se logra al aumentar o disminuir la velocidad. Esto cambia mucho con la velocidad. Y eso nos indica que analizar esta articulación, por ejemplo, y las siguientes que vamos a ver también, depende, o sea, el análisis que podamos hacer es dependiente de la velocidad. Por lo tanto, tener cuidado con la velocidad a la que se realizan las evaluaciones, tener presente con qué velocidad se realizan las evaluaciones o se realizaron las evaluaciones de las que estamos leyendo un informe, es muy importante para no confundir una alteración con un fenómeno natural que se da por la variación de velocidad. Lo que vemos ahora es la variación angular de rodilla en el plano sagital. La curva para la rodilla en el plano sagital tiene una forma característica con una doble onda, una primer montañita chiquita y una montaña muy grande. Esta primer montaña, acá lo mismo que decíamos antes, valor promedio para velocidad de 4 kilómetros por hora, el rango de variabilidad aceptado como normal. Acá la misma curva en trazo continuo y luego cómo cambia ese ángulo de rodilla con una velocidad mayor, esta línea punteada, con una velocidad menor, esta línea entrecortada. Ahora vamos a ver cómo se define ese valor angular de rodilla. Ese valor angular de rodilla va a ser una relación entre el segmento proximal, que ahora es el muslo, y el segmento distal, que es la pierna. Acá el cero lo vamos a considerar cuando los dos segmentos estén alineados, o sea, cuando este segmento está alineado con este, en esta situación tenemos un ángulo cero. Y luego cuando el segmento distal se aleje hacia atrás de la proyección del segmento proximal, que es el muslo, ahí vamos a definir un ángulo positivo y eso es una flexión de rodilla. Y si hubiera un movimiento hacia adelante de la proyección, eso sería una extensión de rodilla. Como vemos, la extensión de rodilla, por una cuestión anatómica, como entenderán, no es factible. Cuando los valores de extensión superan 5 grados, eso ya se considera patológico. Estaríamos hablando de una hiperextensión de rodilla y estaría reflejando algún problema a nivel articular o un error en la colocación de los marcadores con los que estamos haciendo el registro. Bien, el ángulo de rodilla
Para el ángulo de rodilla es importante que tomen también como referencia los valores extremos, estos que se alcanzan durante el apoyo y durante el balanceo, sobre todo este valor, porque este valor que se logra durante el apoyo tiene una importancia funcional muy grande, porque esta flexión de rodilla que ocurre en el ciclo de marcha permite amortiguar el impacto y es una acción importante en la respuesta que tiene nuestro cuerpo a la carga que implica ese primer apoyo. Ese valor normalmente está por encima de los 10, 15 grados de flexión, puede llegar a los 20 y es muy dependiente de la velocidad. Entonces cambia mucho cuando vamos a una velocidad más lenta o más rápida. Cuando vamos a una velocidad mayor, la rodilla tiene que tener una flexión mayor para poder soportar la carga y cuando vamos a una velocidad menor, lo contrario, ¿no? El- la flexión de rodilla durante el balanceo cambia también significativamente con la velocidad. En situación de velocidad intermedia puede alcanzar los 60 grados. Cuando la velocidad aumenta, no cambia tanto, pero cuando la velocidad baja, decrece significativamente. Bien, eso en cuanto a la articulación de la rodilla en el plano sagital. Tengan claro los valores de referencia, tengan claro los cambios que esperarían observar con los cambios de velocidad. Para finalizar con los valores angulares, vamos a describir los cambios temporales en la articulación del tobillo desde el plano sagital. Ahora la referencia va a cambiar. Nosotros vamos a considerar un valor cero cuando los segmentos tengan una disposición de 90 grados. O sea, cuando el pie esté apoyado completamente en el piso y la pierna esté vertical, ese va a ser nuestro cero y vamos a definir una extensión cuando la punta del pie se aleje, o sea, se acerque por detrás a la tibia y vamos a hablar de un valor positivo cuando tengamos una flexión o flexión dorsal y la parte dorsal del pie se acerque a la parte anterior de la tibia. Como vemos, en todas las velocidades, el valor angular del tobillo en el momento del contacto, perdón, es aproximadamente de 0 grados, o sea, estamos en esta disposición que aparece en el dibujo, pero con la puntita en el aire, porque solemos tocar de talón. Este, y luego eh, de que hacemos el primer contacto, hay una caída del pie y luego un movimiento de la tibia, de la pierna, que se refleja en estos valores que estamos observando acá de flexo-extensión de tobillo. Esta extensión que vemos acá tiene que ver con lo que pasa con el pie cuando queda libre en el aire, donde vemos los máximos valores de extensión. Y esos máximos valores de extensión justamente son eh, los que cambian más cuando varía la velocidad media de marcha. Una cosa que no dije en las gráficas anteriores, no hice referencia, fueron estos valores de líneas punteadas que aparecen acá. Estas líneas marcan la separación de la fase de apoyo y balanceo para el pie de referencia a cada una de las velocidades. Si ustedes recuerdan lo que discutimos sobre la duración de tiempo de apoyo, de doble apoyo y de apoyo simple, entenderán que el tiempo de apoyo del pie de referencia, que incluye a las dos fases de apoyo doble, es menor cuando vamos a mayor velocidad. Llega hasta acá, a los 6 kilómetros por hora, en el porcentaje del ciclo de marcha llega hasta acá, cuando vamos a 2 kilómetros por hora. Bien, esto para finalizar lo que teníamos para decir sobre valores angulares, simplemente a los efectos ilustrativos presentamos una comparación de registros, ahora no con cambios de velocidad, sino obtenidos con diferentes poblaciones de personas. Y lo más importante a ver acá es cómo son tres grupos de personas. Estos son valores promedio para cadera, rodilla y tobillo, lo que estuvimos viendo recién. El grupo
representado por los trazados en línea punteada, son jóvenes saludables, caminando a su velocidad confortable o autoseleccionada. Son estos valores que vemos acá, punteaditos chiquitos, para cadera, para rodilla y para tobillo. Y después tenemos adultos mayores que no han sufrido caída, también caminando a su velocidad habitual, confortable. Esta línea entrecortada que vemos acá, aquí y también acá. Y finalmente, un grupo de adultos caedores, adultos que han sufrido al menos una instancia de caída en el último año. Y como ven, hay variaciones significativas en los valores angulares que veíamos antes por causa dependientes de la población que se trate. La razón por la que se dan estos cambios en los valores angulares es porque cambia el patrón de marcha. Una posible explicación es que los caedores tengan una velocidad menor y entonces como la velocidad es menor, para protegerse de una nueva caída o por cuidado de no tener una nueva caída, entonces las curvas de los caedores se parecen a las curvas de velocidad más lenta que veíamos antes. Si la velocidad con la que hizo este estudio fuera pareable, o sea, fuera semejante, entonces deberíamos de asociar estos cambios con un cambio en el patrón motor. Pero la realidad es que los adultos caedores eh, eligen caminar a una velocidad desarrollan una velocidad autoseleccionada que está por debajo de la óptima, porque como han sufrido una caída, tienen temor a volver a sufrir una caída, y entonces su patrón se aleja de un patrón de marcha económico. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de qué esperamos ver en un análisis de la marcha si hiciéramos un registro dinamométrico, un registro con plataforma de fuerza. Ya habíamos descrito las curvas de componente vertical para, para la carrera y habíamos visto en su momento que había dos picos que podíamos identificar, que eran bastante asimétricos en el caso de la carrera. En el caso de la marcha, les dije, les anticipé que esos valores pico eran bastante simétricos. Este primer pico se va a seguir llamando pico de contacto, en este caso para la marcha. Este segundo es el pico de empuje. Este ocurre durante el doble soporte inicial. Este otro un poquito antes del doble soporte final. Y esto que estamos viendo acá es el registro de un único pie, que sería el pie de referencia. Acá al costado estamos viendo nuevamente la componente vertical de fuerza con sus dos picos, la componente en el eje de avance o antero-posterior y la componente medio lateral, que es la perpendicular a la que hablé antes, ¿no? Esta componente medio lateral es un poco más difícil de interpretar, pero tiene que ver con los movimientos que se dan en el pie, de rotación del pie durante el apoyo. Nosotros tocamos de talón, estoy haciendo el ejemplo con mi mano en la cámara, pero tocamos de talón y nos despegamos aproximadamente con dedo gordo, y eso hace que se dé un componente de fuerza, una variación en componente de fuerza hacia los costados, o sea, en la dirección medio lateral, pero que es un poquito más difícil de interpretar. Esta componente es muy fácil de interpretar, la componente antero-posterior es muy fácil para un solo pie. Primero nosotros cuando hacemos un contacto con el pie, ese pie nos está frenando y luego ese pie nos está empujando, y entonces tenemos primero un valor de fuerza negativo en el sentido de avance y luego un valor de fuerza positivo. Y esta fue la que ya describimos anteriormente. Lo que vemos ahora es un registro que ustedes en el repartido tienen en colores y que tiene una curva más que las que yo les muestro aquí. En el repartido van a ver una curva en rojo, que es esta que aparece acá
como una línea entrecortada y que estoy siguiendo con el cursor. Y esta curva es la misma componente vertical del pie de referencia que veníamos observando acá. Solo que en otra escala, esos dos picos que veíamos, está uno ahí y otro acá, luego decae, cuando levanto ese pie del piso, el registro es cero. Si dibujáramos lo que pasa con el pie contralateral, acá en el primer apoyo deberíamos ver algo parecido a esto, que tenemos aquí para el pie de referencia en el segundo apoyo. O sea, veríamos una cosa así, después cero, después un aumento y algo así y así. Entonces, esto que estamos viendo acá, reitero, es lo mismo que teníamos antes para la componente vertical de fuerza. Y esto que aparece aquí, en trazado continuo, es la fuerza resultante de la acción de los dos, conjugada de los dos pies en la vertical. Tenemos acá en términos porcentuales el valor del peso corporal y vemos cómo la acción conjunta de los dos pies lleva valores de fuerza vertical bastante más altos que el peso sobre, esto lo veríamos, sería lo que estaría actuando sobre el centro de masa en la vertical. Vemos que los máximos de fuerza vertical durante el ciclo de marcha, que va desde acá hasta acá, se obtienen durante las fases de doble apoyo, primer doble apoyo y segundo doble apoyo. Bueno, esto ya lo vimos. Así culminamos con la parte que tiene que ver con los estudios de la locomoción desde diferentes metodologías. Estos últimos minutos los voy a dedicar a hablar de un concepto muy importante y al que se dedica mucho tiempo de investigación en los últimos años, que es el concepto de calidad muscular. Este concepto de calidad muscular tiene mucha relevancia, en particular en la población de adultos mayores. Y esa población es una población creciente en el mundo, porque ha aumentado nuestra esperanza de vida, y en particular en países como el nuestro, que es un país muy envejecido. Y el concepto de calidad muscular tiene que ver con la un fenómeno natural que se da con la edad y que es la debilidad muscular. A medida que avanzamos, que avanza nuestra vida, nosotros vamos perdiendo capacidades, va cambiando las características de nuestros músculos, va disminuyendo nuestra capacidad de desarrollar fuerza y en particular va disminuyendo nuestra capacidad de desarrollar potencia. Por eso, más temprano, yo les decía que la potencia era un concepto muy importante, no solo en el ejemplo que mostré, que era un ejemplo en el deporte, sino también en la evaluación de poblaciones que son de gran interés en el área de la salud, como es la población de adultos mayores. Y en particular la población de adultos mayores que han sufrido instancias de caída. Bueno, ¿qué ocurre? Esto es un problema de salud muy importante, eh, que implica un gasto sanitario muy grande, eh, está relacionado con la pérdida de fuerza. Se ha visto que, por ejemplo, bueno, hay distintas formas de evaluar la fuerza, pero una de ellas, de las más extendidas y más utilizadas y que tiene correlación con muchas cuestiones de la salud de las personas, es la fuerza prensil. La fuerza prensil esperable, como normal, es de unos, dije anteriormente que esto que está expresado en kilos, en equivalentes de kilos, la capacidad de fuerza asociada con la movilización de unos 26 kilogramos en una prensión. Sería esto unos 200 y algo de newton, 250 newton más o menos. Y bueno, y para las mujeres, un valor de referencia normal es por encima de los 16 kilogramos.
Eh, por debajo de estos valores estaríamos hablando de una debilidad muscular evaluada con una acción concreta que es la de hacer fuerza con una mano. ¿Qué ocurre? Esto es muy importante, para hacer fuerza con una mano tiene que ver con la posibilidad de agarrar cosas y por lo tanto tiene que ver con la calidad de vida y con la salud. Pero bueno, pero nosotros no solo hacemos fuerza con la mano, también necesitamos caminar, necesitamos poder desplazarnos, tiene también gran relación con la independencia y la calidad de vida y la salud, y entonces también se evalúa la fuerza en prensas o en distintos dispositivos de miembros inferiores. Ahora, esto que registramos son medidas externas. Una cosa que está en discusión y que lleva muchas investigaciones y que de alguna manera une esto último que estamos hablando con el primer módulo de biofísica, es en qué medida esta pérdida de fuerza muscular, esta debilidad muscular, depende de cambios a nivel de la propia estructura de los músculos o de la composición de las fibras de los músculos, y en fin. Y bueno, yo puse acá solo como ejemplo ilustrativo, no es para que recuerden ni nada de esto, simplemente para que tengan como referencia, puse datos de un trabajo donde se mide cambios a nivel celular, a nivel de fibras, con la edad. Entonces se analizaron dos tipos de fibra, por lo menos eso es lo que se reporta acá, de tipo 1 y de tipo 2A. Se vio el número de fibras, se vio cómo cambiaba con la edad el diámetro, la sección del área, la fuerza máxima desarrollada a nivel de fibra, la velocidad de acortamiento de las fibras. Y bueno, está un poquito difícil de interpretar esto, pero solamente les repito, es para que vean que se estudian los cambios a ese nivel y que los cambios a ese nivel tienen una relación con lo que vamos a poder cuantificar a nivel funcional, a nivel macro. Esta gráfica que aparece aquí abajo es lo que se encontró en ese trabajo cuando se midió en distintos tiempos el porcentaje de la distribución de distintos tipos de fibra, tipo 1, tipo 2, en el tiempo, ¿no? Y bueno, acá se ve que no cambia la distribución relativa de los tipos de fibras. O sea, hay cuestiones encontradas sobre los resultados, opiniones encontradas sobre los resultados a este nivel aún, y hay mucho que estudiar, pero bueno, se presume que hay cambios a nivel celular que en cierta medida explican los cambios claros, muy claros, que observamos a nivel macroscópico. Es importante al hablar de calidad muscular, debilidad muscular y calidad muscular, que es un concepto multidimensional, aclarar algunos términos que en principio generaron cierta confusión. Esos términos aparecen acá nombrados. El primero es sarcopenia. La sarcopenia está referida no es sinónimo de calidad muscular, sino que está referido a una disminución normal que se da en la masa muscular a medida que avanza la edad de las personas. A veces también se habla en vez de en términos de disminución de masa muscular, disminución de volumen muscular. Y aquí hay una cuestión, otro concepto que surge como importante, que es la mioesteamosis, que hace referencia a la acumulación de grasa en el músculo, a distintos niveles del músculo, ya sea intermuscular, intramuscular y también intracelular. Y eso es un proceso sistémico, pero que está asociado con cambios también en el volumen muscular. Y no va a ser lo mismo un cambio en el volumen muscular por una disminución porcentual de fibras que por eh, cambios asociados con cambios en el porcentaje, con los valores de grasa que tenemos a distintos niveles del músculo. Otro concepto importante es el de dinapenia, que hace referencia concretamente a la fuerza que nosotros podemos registrar. La dinapenia significa pérdida de fuerza. ¿Tá? Pérdida de fuerza
que en cierto grado, como dije antes, puede explicarse por un cambio a nivel estructural o a nivel de la composición del músculo, pero que no solo se responde a eso. Va a haber cambios que tienen que ver con la edad, en- por otros factores que van a reflejarse en el registro, en los registros de fuerza. Y finalmente, el más importante de todos es la powerpeña que está referida a la pérdida de potencia muscular. Como la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad, es fácil imaginar que este es un marcador, un biomarcador mucho más sensible que la dinapenia o que la sarcopenia, porque es más sensible porque cae primero, y cae primero porque cuando estamos registrando potencia, estamos englobando un montón de factores, todos aquellos que tienen que ver con la fuerza y todos aquellos que tienen que ver con la velocidad. Y en la velocidad importa mucho, el desarrollo de velocidad importa mucho lo coordinativo. Entonces, cuando hablamos de disminución de potencia, estamos viendo una variable que en definitiva abarca muchos fenómenos a distintos niveles y entonces es lógico que veamos una caída muy pronunciada y por lo tanto que sea un marcador muy sensible para evaluar calidad muscular. La gráfica que ustedes tienen abajo muestra el porcentaje de pérdida de la masa muscular en rojo y de la fuerza en azul con la edad. Como ven, hay una edad avanzada donde la caída se hace muy pronunciada en fuerza, aunque la caída de masa muscular no cambia tanto. La explicación para esto es que esta fuerza incluye, como dijimos antes, cambios que no solo tienen que ver con la masa o con la estructura del músculo. Si dibujáramos acá la caída de potencia, esa curva sería más pronunciada todavía y posiblemente arrancara más temprano en el tiempo. Bien, entonces, para resumir un poquito, la calidad muscular es un concepto multidimensional, perdón, que abarca todos estos conceptos que estuvimos hablando y que integra entonces tanto la composición como la arquitectura muscular como la función muscular y que en última instancia tiene que ver con la capacidad de nuestros músculos para desempeñar sus diferentes funciones. En particular, la función asociada a la función de contracción, ¿verdad? Y que genera movimiento. Em, la pérdida tanto de fuerza como de masa muscular y de potencia se relaciona con eventos como los eventos de caída, y acá puse una tabla, también solo los efectos ilustrativos, para que ustedes tengan como referencia de qué se entiende como caedor o caedor único o distintos tipos de caedores, cómo es que se realiza la clasificación. Bien, dijimos que la, los efectos de la edad afectan principalmente la capacidad de desarrollar potencia. Y dijimos que todo eso que hablamos, incluido la potencia, tenía que ver con la calidad muscular. Entonces, una forma, desde el punto de vista funcional, de evaluar la calidad funcional es estimar con medidas que sean realizables en el consultorio la potencia, desarrollada en particular con miembro inferior y con el músculo del tronco. Y eso se hace a través de un tipo de test muy sencillo y fácil de implementar, que se llaman test STS, o sea, test de sentarse, pararse y sentarse reiteradas veces en una silla. La variante más utilizada de este tipo de test se llama STS-5 y lo que hace el sujeto en esta evaluación es, la consigna es que realice el acto de pararse y volverse a sentar 5 veces lo más rápido que sea posible. El médico toma la medida del tiempo que le lleva a realizar esa tarea
y como hay un cambio, hay un desplazamiento en el tiempo, hay una variación de energía en el tiempo, tenemos acá un trabajo en el tiempo, y bueno, y ese trabajo en el tiempo es una potencia. Hay distintas formas de estimar esa potencia, tomando como dato de entrada el tiempo cuantificado. Una de esas formas, a la que se llamó índice de masa, eh, índice de masa muscular, es la fórmula propuesta por Takai en el 2009. Es una expresión sencilla que toma en cuenta la longitud de la pierna de la persona, la altura de la silla, que es este valor que aparece acá. Esta es una altura estándar en metros de una silla, los 40 centímetros del asiento, ¿no? La masa corporal del sujeto, la aceleración gravitatoria y el tiempo que ustedes registran. Si ustedes le ponen unidades a todo esto que aparece acá, van a ver que operando con eso, metros acá, kilogramos acá, metros sobre segundos cuadrados acá, segundos acá, lo que les da es watts de potencia. ¿Bien? Esta forma de estimar la potencia es una forma promedio, es una estimación, pero que es bastante útil cuando hay cambios significativos, realmente significativos. Eh, Acá, por ejemplo, en esta tablita que aparece acá al lado, hay valores de referencia para, para lo que sería los valores porcentuales de- obtenidos con el STS. También hay otros valores de referencia para, para, para diagnosticar dinapenia con el hand grip, por ejemplo, etcétera. Bueno, si bien esto es muy útil, también tiene sus grandes limitaciones. Y una limitación la podemos entender si observamos esta gráfica que tenemos acá arriba. Esta gráfica, si bien este registro que aparece acá es un poco difícil de explicar porque no hace referencia a una variable en sí, les pido que presten atención en las distintas etapas en las que se puede subdividir el test. El test tiene como una primera etapa donde el sujeto está sentado, una segunda donde pasa de estar sentado a parado, una etapa donde está parado y otra etapa donde pasa de estar parado a estar sentado. Eso son distintas acciones que pueden tener duraciones más o menos estándar o que pueden tener variabilidad entre las distintas repeticiones. A su vez, en las etapas de cambio de posición, de ir de sentado a parado y de parado a sentado, implican acciones flexoras y extensoras de grandes grupos musculares, y entonces es posible que ustedes obtengan valores semejantes de este índice de calidad muscular funcional en base a este tiempo, pero que un mismo valor se obtenga eh, con diferentes estructuras en cuanto al arreglo de estas subfases del test. Y eso no lo visualizamos en un test, no se visualiza en un test en el consultorio. Entonces, la medida instrumentada de este test STS-5, por ejemplo, con, por ejemplo, un registro de cinemetría o con dos plataformas de fuerza, una en el piso y otra en el asiento, ha permitido o permite entender mejor o discriminar mejor el porqué de los distintos valores de potencia media. Claro, no vamos a tener un estudio de STS en cada consultorio, eso es una limitante, hay una limitante económica para ese tipo de cosas y de tiempo también. Entonces se ha buscado mejorar este tipo de evaluación realizable en un consultorio con otros abordajes que al menos tienen en cuenta eh, la acción de los diferentes segmentos de alguna manera, lo que implica la acción de mover diferentes segmentos, teniendo más o menos en cuenta
estas grandes etapas del test. En esto se está trabajando mucho aún, es necesario afinar un poco más estas métricas de medidas de potencia de tren inferior y tratar de discriminar, de tener herramientas que discriminen mejor las subpoblaciones de pacientes durante la evaluación. Bien, con esto terminamos con esta clase un poco descriptiva, dimos un pantallazo general de abordajes, distintas variables y distintas estrategias de evaluación que tienen que ver con el movimiento, el análisis del movimiento, desde un punto de vista muy práctico y simple. Nos centramos en lo espacio-temporal, pero también vimos variables dinámicas. Tomamos como foco la marcha, vimos algunas variables espaciotemporales en particular, vimos el efecto de la velocidad, etcétera. Ustedes para estudiar este material, creo que lo dije al inicio de la clase, tienen un repartido que está al final de la pestaña de teóricos en el EVA, la pestaña de teóricos correspondientes a biofísica. Reitero, o lo digo si no lo dije antes, ese repartido tiene 4 partes, las mismas 4 partes que había en años anteriores, pero este año por una reducción temática en los teóricos, de ese repartido solo ustedes deben de tener en cuenta hasta la página 81. De ahí en adelante son temas que quedan por fuera de este curso, así que los pueden leer si tienen interés, pero no van a ser preguntados ni en los próximos periodos, ni del parcial ni del examen. Muy bien, muchas gracias.